Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. El tiempo del día de hoy, Shabbat, el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias a todos ustedes, mis amados hermanos, por acompañarnos y permitirme continuar en el cierre de semana a través de la historia, la vida apasionante de Abraham. Y repito, tuvimos que hacer este día extra de la semana porque no podíamos dejar la conclusión en el capítulo 22, impresionante en la vida de Abraham. Tal vez uno de los aspectos más importantes, absolutamente uno de los más importantes en toda esta historia que hemos considerado en la vida de Abraham. Así es que vamos, por favor, acompáñeme al capítulo 22 en el libro de Génesis. Saludo para mis amados amigos y hermanos de Estudio Bíblico Devocional en radiogénesis.tv y en las horas de la tarde para mis amigos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Bendiciones para todos. Génesis capítulo 22, acompáñenme por favor y vamos a desarrollar esta última enseñanza de semana para cerrar este ciclo y continuar la siguiente semana ya ahora entrándonos a la historia en la vida de esa patriarca, la mujer de fe también, la esposa de Abraham, Sara. Muy bien. Dice la palabra, léalo conmigo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí en este primer texto que tomamos del libro de Génesis, podríamos detenernos a considerar varios aspectos. Veamos, por ejemplo, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí hay que resaltar la palabra probó. Por favor, la palabra probó, subráyela en su Biblia. Escríbalo en su texto y subráyelo en su Biblia. Porque la palabra probó es muy distinta, por supuesto, a la palabra tentó. Dios no nos va a tentar. Quien produce tentación en la vida del hombre es nuestro enemigo, Hasatán. Pero aquí la palabra nos dice que Dios probó. ¿Qué significa que Dios probó? Que cuando nosotros hemos recibido tantas bendiciones y los dones maravillosos de Dios en nuestra vida, ya el Señor no nos pide que hagamos algo, sino que le ofrezcamos ahora a Él precisamente lo que Él nos ha dado. Dios le dio a Abraham ese hijo que tanto Abraham amaba, tanto deseaba, tanto anhelaba esa semilla, esa simiente que continuaría el propósito del llamamiento de Dios en la vida de Abraham. Recuerden que a lo largo de toda la Biblia la preocupación número uno de todos los patriarcas ha sido la semilla. La semilla. Y la preocupación nuestra hoy, en nuestro tiempo, como hombres y como mujeres de Dios, es la semilla. ¿Qué viene con nuestros hijos? El mundo los atrae. Las debilidades pecaminosas del mundo están a la puerta esperándoles. La tecnología, la modernidad, la nueva era, los pensamientos liberales, los conceptos de todo tipo respecto a las condiciones de homosexualidad, lesbianismo, libertad, mente abierta y todos estos conceptos que hoy vemos, nos damos cuenta que inciden de una manera profunda en la semilla, en nuestra semilla. Por lo tanto, dice aquí la palabra que Dios prueba a Abraham y le dice, Abraham inmediatamente le contesta, heme aquí. La pregunta es, cuando el Señor te ha llamado a una actividad propia del ministerio, ¿cuántas veces tú le dices, Señor, hoy no tengo tiempo, la verdad, hoy es el partido de fútbol, hoy es el encuentro de béisbol, hoy es el programa más preferido, mi película preferida, Señor, hoy no tengo tiempo? Dígalo conmigo, heme aquí, Señor. No como algunos dicen, heme aquí, Señor, envíalo a Él. No, no, no. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Abraham contesta, heme aquí. Y observen, el verso 2 de Génesis capítulo 22 es muy interesante porque viene una ordenanza de parte de Dios. Y dice, toma ahora tu hijo, y por favor subraye, tu único, un momento, tu único,
¿acaso no es, según lo que hemos leído en todos los relatos anteriores, que Abraham ahora tiene dos hijos? El primero con la sierva egipcia Agar, bajo una consideración, bajo una propuesta de Sarai, su esposa, según la costumbre de la época, ante la esterilidad de Sarai, entregarle a su sierva para que diese semilla, y de allí viene el hijo de la costumbre. ¿Quién? Ismael. Pero aquí vemos que Dios le dice: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. Entonces le dice: a quien amas. Y aquí surge otra pregunta. Recuerden que cada vez que leemos un texto bíblico, la tarea es preguntar, preguntar, preguntar. Cada texto bíblico que leemos necesitamos preguntar: ¿qué está pasando? ¿A quién amas? ¿Y es que acaso Abraham no amaba también a Ismael? Vean que son preguntas interesantes. Sin embargo, hay que reconocer, evidentemente, que cuando ya vimos los textos anteriores en esta historia, nos damos cuenta que el amor de Abraham hacia su hijo, el hijo de la promesa, el hijo del vientre de su esposa, número uno, de su esposa, número dos, del milagro de la fe, en una condición en la que tanto Abraham como Sara eran de edad avanzada y prácticamente en condiciones imposibles de poder generar vida. Por lo tanto, aquí se produce un milagro, y este milagro no nos podemos quedar en este milagro tan sencillo, porque la Biblia nos narra cómo en el momento en el que visita Dios en el encinar de Mamre a Abraham, no solamente la visita trae como propósito el anunciar esa promesa, el anunciar en el tiempo de la vida un hijo, sino que además trae como propósito, permítame usar esta expresión, darle un renuevo físicamente hablando a Sara. Ella concibe el hijo, y durante el tiempo de su gestación, durante esos 9 meses, durante el tiempo de la vida, al momento del nacimiento de Isaac, narra el texto bíblico que Sara era una mujer completamente rejuvenecida. Su cabello, un cabello abundante de color, su rostro, un rostro de vida, su cuerpo había sido restaurado, su estructura como mujer para amamantar. Dice que los pechos de Sara no solamente amamantaban a Isaac, sino que amamantaban a otros hijos. Es decir, la visitación de Dios en el encinar de Mamre, al traer esa palabra de vida, no solamente es el milagro de la vida, sino que además ahora Sara, según los relatos, y no nos detuvimos allí, pero en el capítulo 21 lo vemos, cuando viene la historia de Abimelech, cómo todavía Sara, dice el texto bíblico, era una mujer muy bella. Y pocos textos de la Biblia nos hablan de la belleza de una mujer como nos lo narra precisamente en la historia de Sara. Por eso será nuestro tema la siguiente semana. Así es que aquí nos habla de amar, y la pregunta que surge en nuestros corazones es: ¿será que nosotros como padres amamos más a un hijo que a otro? Porque repito, lo que hemos estudiado nos indica que evidentemente Abraham amaba a Ismael, su hijo mayor. Sin embargo, Dios, a través de Sara, permite la situación de que ellos sean echados fuera del campamento, lanzados al desierto, y aún en el desierto Dios, en su infinita gracia y misericordia, bendice a este joven. Dice la palabra, el clamor del muchacho ha subido al Padre Eterno. Porque observen que aquí nos habla del clamor del muchacho. No dice, pues, por el favor de Dios, Dios tuvo solamente misericordia de Agar y del muchacho. No, dice, por el clamor del muchacho. Ese clamor, eso nos muestra entonces que Ismael sabía y tenía también en su corazón a ese Dios poderoso del padre Abraham. Pero aquí nos habla puntualmente de Isaac y le dice, vete a la tierra de Moriah. No nos podemos detener porque en la tierra de Moriah, de Moriah se suscitaron muchas cosas, momentos bíblicos extraordinarios que los veremos, y así el Señor lo dispone, en el transcurso de todo el año. Veremos cómo David
participó allí en Moriah, todos los milagros y todos los eventos que se sucedieron puntualmente en este lugar, en el monte de Moriah, que posteriormente será el monte de Sión, que significa adoración y que, como nos lo dice el libro de Ezequiel, será el ombligo de la tierra. Muy interesante. Vete a ese monte Moriah y ofrécelo allí en holocausto. En holocausto. Observen que, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3 y en el verso 1, nos habla precisamente del monte Moriah. Lo repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1, y nos dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah. Observen, ya desde el tiempo de Abraham con Isaac, para el tiempo de este holocausto, de este sacrificio, posteriormente la Biblia nos va a continuar narrando historias muy importantes que se suscitaron puntualmente en el monte Moriah. Ya veremos entonces un poco más adelante qué significa Moriah y por qué es tan importante en el relato bíblico. Y vemos que entonces allí Salomón empieza a edificar casa para Yahweh, y vemos que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ahora bien, en esta prueba que estamos viendo hoy, porque es una prueba impresionante, recuerden que Abraham pasó por 10 pruebas. Esta es la 10ª prueba. 10ª aquí tiene una importancia muy, pero muy fundamental. Ya la quiero mencionar un poco más adelante. Concentrémonos en la prueba. El objetivo de esta prueba, ¿cuál era? Toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas. Si nos detenemos por un momento en este ciclo, hoy en nuestra vida, y meditamos, permítame usar la expresión, con cabeza fría, lo que este texto narra, la pregunta es: ¿estaríamos nosotros hoy dispuestos a sacrificar a uno de nuestros hijos? Y créanme que la respuesta muy seguramente sería muy contraria a la respuesta que precisamente hoy Abraham nos está enseñando. ¿Por qué es el padre de la fe? Porque obedeció. Él no preguntó: pero Señor, ¿pero cómo se te ocurre? ¿Qué es esto, por Dios? Señor, tú me has entregado a este hijo, es hijo de promesa, me has dicho que será un hijo para multitudes, ahora me lo estás reclamando, ahora me estás diciendo que te lo entregue. No, él dice: heme aquí, Señor, y obedeció. Surge otra pregunta. Ahora, ¿cómo Abraham va a hablar con Sara, su esposa, y decirle: Sara, mi amor, pues me ha hablado Dios y me ha pedido que tome a nuestro hijo Isaac y lo lleve a un lugar que él me va a mostrar y debo sacrificarlo? Por favor, qué problema tan serio en la vida de Abraham enfrentar esta situación. Qué circunstancia tan difícil. Y repito, estamos viendo la prueba número 10, la prueba máxima en la vida de Abraham. Había sido probado desde salir de su casa, de la tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Fue probado en tantas formas. Pero en esta prueba vemos una situación extremadamente importante. A tu único hijo, a Isaac, porque sé que es el que amas. Vete de esta tierra a una tierra que te mostraré en Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre un monte que yo te diré. Porque esta prueba nos está enseñando la importancia de un altar. Recuerden que Abraham construyó también, ya lo vimos en los estudios anteriores, construyó a lo largo de su historia 4 altares, y aquí vamos a ver precisamente ese altar. ¿Qué es lo que Dios está probando entonces en la vida de Abraham en este momento? Dígalo conmigo: fe. Yo quisiera que tuviéramos un concepto más claro respecto a la palabra fe, porque cuando nosotros hablamos de fe, pareciera ser que la fe la entendemos según el principio de Hebreos capítulo 11, y entendemos que la fe pues es algo que sí puede pasar. La fe, yo sé que mañana va a amanecer, yo sé que mañana aparece el sol, yo sé que esta tarde se oscurece, esa es una fe. Pero muchos de los casos que hoy vivimos en la vida de la iglesia, en la gran mayoría, los creyentes viven una fe lógica, una fe intelectual, una fe razonable. Y aquí estamos hablando de una fe totalmente sobrenatural, una fe en la que el Señor dice: llama las cosas que no son como si fueran.
Una fe en la que Dios dice, es tiempo de ver lo que no se ve, es tiempo de escuchar lo que no se escucha. Este es un tiempo en el que nuestros ojos se puedan abrir y ver el mundo espiritual, porque como dice Colosenses, todo, absolutamente todo, lo visible, lo invisible, todo fue construido por Él y para Él. Todo existe, no lo vemos. A nuestro alrededor los ángeles acampan permanentemente en nuestro entrar y en nuestro salir. No los vemos, pero la fe sobrenatural, el emuná, es aquel que nos permite, repito, ver lo que no se ve, escuchar lo que no se escucha y poder llamar las cosas que no son como si fuera. Aquí vemos por qué Abraham es el padre de la fe. Porque obedeció, honró, era el amigo de Dios y así de esta manera él tenía la convicción absolutamente clara en su corazón que si Dios, el Dios todopoderoso que ya se había presentado con él, el Shaddai, el gran Dios todopoderoso, ya se había presentado con él y le digo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Había obediencia, por favor dígalo conmigo, porque si algo podemos resumir en este cierre de semana, en la historia apasionante de Abraham, es obediencia. Obedecer, el principio número uno, y el tremendo, poderoso temor a Dios. Ahora, ofrécelo en holocausto. ¿Qué significa esta palabra holocausto? Holocausto nos indica que es una presentación voluntaria de una ofrenda a Dios. Es decir, cuando tomamos el holocausto, esa ofrenda sube, dice la palabra, como olor grato a nuestro Padre Eterno. Y tipifica evidentemente a Yeshua ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Lea el texto, por favor, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versos 5 al 7. Y nosotros vemos cómo cada uno de nosotros ofrece sacrificio. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Ahora, frente a esta circunstancia de prueba, es necesario ahora ejecutar la prueba. Es necesario que se tome el tiempo para prepararla. Prepara el asno, prepara la leña, prepara a los sirvientes, prepara a su hijo y emprenden un viaje por 3 días. Este 3 días, subráyelo por favor en su texto bíblico, porque este 3 días es extremadamente importante. Verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El tercer día. En este tercer día vemos entonces cómo ya él había preparado, repito, la leña para el holocausto, y esta leña, esta madera como tal, nos está representando el tiempo del Mesías, el holocausto, el sacrificio de Yeshua en aquella cruz, en aquel madero. Muy bien, a la pregunta que nosotros tenemos aquí, ¿de dónde se originará el cordero para el holocausto? Y la respuesta es, Dios proveerá el carnero. Por favor, subraye este texto, grábelo en su corazón. Familias que pasan por ciertas circunstancias en prueba económica, en necesidad, en toda esta adversidad, ten la presencia absoluta de Dios en tu corazón diciendo, el Dios Jireh, el Dios proveedor, Él proveerá el carnero para el sacrificio. Muy bien, esta es una respuesta de fe porque Dios dice que Él es nuestro proveedor y Él proveerá para el holocausto. Así es que no temas. Cuando se trata de mencionar ofrenda o sacrificio, no des de lo que te sobre, dice el Señor. No seas como aquellos hombres que traían bolsas cargadas de oro y querían aparentar y mostrarle a la gente que eran bondadosos ofrendando. Dice que había una mujer anciana con una pequeña moneda y era todo lo que ella tenía. Pero dice el Señor, ella lo entregó absolutamente todo porque era todo lo que tenía. Y aquí estamos viendo que esta es una condición de fe. ¿Estás dispuesto a dar a tu hijo? ¿Estás dispuesto a dar lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más amas hoy? ¿Tu trabajo? ¿Tu automóvil? ¿Tu casa? ¿Qué hay en lo material? Porque nosotros parece ser que amamos más a lo material que lo espiritual. Nos cuesta desprendernos de cosas materiales. Y aquí vemos a Abraham frente a esta prueba de lo que más ama, a su hijo amado, a Isaac. Muy bien. Entonces se produce un milagro extraordinario en este tiempo de holocausto. Y cuando Abraham se levantó muy de mañana, dice el verso 3,
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le indicó. Viaja hacia el monte Moriah. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, algo así como una luz, como un rayo de luz que le indicaba precisamente dónde iba a ser el lugar en el que se debía ofrecer este holocausto. Así que, mis amados hermanos, en esta ejecución de la prueba, nosotros vemos cómo el Señor nos lleva y nos prepara y nos moldea y nos provee además para que podamos ser nosotros quienes entreguemos y ofrezcamos con toda libertad. La fe es esa fe, repito, de lo invisible. La fe es la fe de lo sobrenatural. La fe es de los imposibles para el hombre, pero de los posibles para Dios. Como dice el segundo libro a Corintios en el capítulo 7, porque por fe andamos y no por vista. Segundo libro a Corintios, capítulo 5, verso 7, subráyelo en su Biblia, grábelo en su corazón. Caminamos por fe, no caminamos por vista. Amén. No como cierto programa de televisión, ver para creer. No. Esa es la fe del mundo, ver para creer. En la fe espiritual nosotros caminamos por la fe y no por lo que nuestros ojos pueden ver. Aquí entonces surge una circunstancia en el verso 6 y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí hay también algo sobre lo cual podríamos trabajar en una enseñanza maravillosa, y es la fe indudable de Isaac. Isaac vivió muchos años en Berseba, y en Berseba él se convierte en un plantador. Por favor, quiero que tenga esta palabra grabada en su corazón: un plantador de vida. Mientras que Ismael fue al desierto, y en el desierto se convirtió en un arquero, en un guerrero, en un cazador. Mientras que Isaac crece en Berseba, en el pozo de Berseba, en el pozo de la vida, en el pozo de agua viva, y se convierte en un plantador de fe, en un plantador de la palabra. Muy bien, ahora dice entonces esta enseñanza que Dios habla, y de cierto le dice en el verso 17, en el capítulo 22, de cierto, Abraham, Isaac, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, que Abraham tenía esa promesa clara en su corazón, absolutamente clara en su corazón, de que este momento difícil de su vida, aunque él no lo podía entender, aunque su lógica y su emoción y su sentimiento no lo podía explicar, Abraham sabía que había una promesa de parte de Dios, y en esa promesa de parte de Dios, esa promesa le decía que su descendencia sería bendecida y sería multiplicada. Por lo tanto, observen que aquí hay algo interesante, y es que le dice a sus siervos: espérenme en este lugar, porque evidentemente yo regresaré. Dice: yo regresaré pronto. Es decir, que Abraham tenía la claridad de que él sin lugar a dudas podría regresar. Muy bien, así es que, mis amados hermanos, en el verso 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahweh proveerá. Yahweh, Jireh, el proveedor. Por lo tanto, se dice hoy: en el monte de Yahweh será provisto. Aquí vemos en esta historia apasionante, mis hermanos,
la dependencia absoluta de Abraham respecto al propósito de Dios. Moriah significa la visión de Yahweh, es decir, la visión de Jehová, la visión del Padre, y esto es lo que tiene algo muy importante aquí, nos muestra dos significados. Número uno, vemos que el Señor y que Él nos ve a nosotros. Él nos ve a nosotros y nosotros nos vemos con Él. Y en este monte, en el monte Moriah, Abraham indudablemente vio a Dios y Dios lo vio a él. Del mismo modo, sobre este monte de Sión, el monte Moriah, tenemos ahora una visión. Y allí en aquel lugar donde no hay nubes, estamos en este lugar, no estamos en tinieblas, estamos en la visión y en la vida de la iglesia, en la visión a la cual el Señor nos ha llamado. Moriah, el monte de Sión, el monte de la visión de Dios. Abraham se fue a una región primitiva, edificó un altar sobre un monte y allí ofreció a su hijo único Isaac. Edificar un altar allí no era fácil y ofrecer a su hijo único inmolado fue aún más difícil. Sin embargo, él lo hizo verdaderamente. Él tenía una legítima y auténtica relación de fe con el Padre Eterno. Mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Quería cerrar significando de manera extremadamente breve, además, lo que significa este momento crucial en la vida de Abraham. Permítame concluir en dos aspectos. Número uno, de toda la vida apasionante de la historia de Abraham, hay dos eventos particularmente importantes y definitivos que determinaron el ser llamado el Padre de la Fe y que nos permiten hoy tener a nuestro Padre Abraham como el Dios Todopoderoso a través de él. Número uno, obviamente la obediencia, salir de su tierra, de su parentela, de todas sus tradiciones y culturas. Número uno. Pero número dos, el momento crucial del pacto de Dios con Abraham. Después de la circunstancia de Agar, viene un tiempo de silencio de Dios en la vida de Abraham. Luego nuevamente aparece Dios en la vida de Abraham y ahora le habla y le indica un pacto. ¿Cuál fue el pacto? El Brit Milá. ¿Qué significa el Brit Milá? Significa la circuncisión. Ese es un momento que lo pasamos también muy rápido, pero es extremadamente importante porque circuncisión en la vida de Abraham, un hombre en la edad en la que él tenía, un hombre anciano, entrar a un tiempo de circuncisión parece absurdo, pero obedeció. Y desde ese momento todos los hombres circuncidados. Ismael fue circuncidado a los 13 años, Isaac fue circuncidado a los 8 días. Hay una gran diferencia entre estos dos momentos de circuncisión. Número uno. Y número dos, o número tres, obediencia, circuncisión. Y número tres, el sacrificio o el holocausto de su hijo. Es decir, el entregar lo que más ama. Esto es lo que determina en la vida de Abraham el ser llamado, el ser reconocido, el Padre de la Fe. Y en esta misión de Padre de la Fe tenemos que incluirnos todos. Porque vivir por fe fue una lección que tomamos hace 2 semanas. Cuando tenemos llamamiento al ministerio, a servir. Recuerden que la palabra ministerio significa servir. Y servir significa obedecer. Y obedecer significa no murmurar. Obedecer significa no juzgar. Obedecer significa no contradecir. Obedecer significa heme aquí. Heme aquí, dice Abraham. Y allí en aquel lugar levantó Abraham su cuarto altar en el monte Moriah. Un altar de sacrificio, un altar de agradecimiento, un altar de prueba, un altar de bendición. Y estas pruebas, la prueba de abandonar su tierra, la prueba de salir de Canaán, la prueba frente al faraón con la vida de Sarai, la prueba de la guerra cuando los 4 reyes capturaron a Lot, el tomar a Agar como esposa, la misbat, ya lo mencioné, la prueba número 6, la más importante de todas, la misbat de la circuncisión de Abraham. La prueba número 7, Sara es llevada al palacio de Abimelech. Esa es una muy importante prueba también. La número 8, la expulsión de Agar y de su hijo al desierto. La prueba número 9, cuando Ismael es lanzado también junto con Agar al desierto. Y la prueba número 10, el tiempo del sacrificio, el tiempo del holocausto. Esto es lo que nos ha marcado la importancia de la vida de Abraham. Mis amados,
Muchísimas gracias por acompañarnos en este día de Shabbat, en este cierre de semana. Qué mejor gloria el poder cerrar nuestra jornada hablando de la prueba máxima de fe en la vida de Abraham, que obedeció a entregar a lo que más amaba, pero sin embargo Dios allí probó su corazón y proveyó el carnero para sustituir a aquel que más amaba. Mis amados, Shabbat Shalom, bendiciones y muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. La siguiente semana entramos a la historia apasionante por demás en la vida de Sara, esposa de Abraham. Bendiciones.